Hola, ¿qué tal? Soy el pastor David Rangel y qué gusto verles a cada uno de ustedes, ver a aquellos que son de casa y aquellos que nos están visitando por primera ocasión. Gracias por adorar con nosotros y aquellos que están en las redes sociales sintonizándonos, bienvenidos y esperamos que este sermón sea de bendición también para sus vidas. Miren, yo no sé cuántos de los que están aquí son fan o están en el gimnasio. ¿Cuántos de los que están aquí van al gimnasio? Déjeme hacer una pregunta diferente. ¿Cuántos de los que están aquí han ido en el pasado al gimnasio? O mejor dicho, ¿cuántos de los que están aquí les gustaría en un futuro, antes que el Señor les llame a su presencia, ir al gimnasio? Eso estuvo mejor, ¿no? Cuando usted va al gimnasio, normalmente usted encuentra un entrenador que está caminando entre el gimnasio y está ahí precisamente para ayudarnos a enseñarnos ciertos ejercicios, ciertas posturas y sobre todo a saber cómo utilizar el equipo, porque de no saber cómo utilizarlo, al final usted va a estar usándolo incorrectamente. Y para muestra, chequen la pantalla. ¿Cuántos van al gimnasio y terminan con el teléfono en todas las noticias? Le dice a su amiga o a su cónyuge: fui al gimnasio 2 horas y estuvo 1 hora y media ahí viendo el teléfono. No. Tener un entrenador es importante aún en el tema del gimnasio, porque nos motiva a ir y hacer lo que tenemos que hacer cuando vamos al gimnasio. Tener un entrenador en la vida siempre es bueno. Inclusive ese fue el rol de un personaje en la Biblia, personaje del cual vamos a hablar el día de hoy y vamos a conocer su historia dentro de esta serie de sermones del mes de abril titulada Continuará. Esta serie lo que nos va a ayudar es a conocer que hay historias de personajes en el Nuevo Testamento que no terminaron con la resurrección, sino que continuaron dejándonos una gran enseñanza a nosotros el día de hoy. Y precisamente en esta tarde vamos a hablar de un personaje llamado Simón de Cirene. A lo mejor a algunos de ustedes les suena ese nombre, Simón de Cirene, bajo el sermón del día de hoy titulado Entrenando a la siguiente generación. Y déjeme hacer una pausa en este momento antes de que arranquemos con los pasajes bíblicos y empecemos a hablar de este tema. Cuando me refiera a la siguiente generación en este sermón, me refiero a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros sobrinos, pero también a aquellos que no tienen hijos. Me refiero a aquellos niños, adolescentes, menores, que de pronto nos miran a nosotros y que sin ser nuestros hijos nos admiran o tienen algún tipo de conexión. Por eso el día de hoy en el sermón no me gustaría que al estar usted escuchando este tema usted sienta: no tengo hijos, de la que me libré el día de hoy. Que se agarre el padre que tengo al lado, porque le va a tirar con ganas el pastor, ¿verdad? No. El sermón va para usted que tiene hijos, usted que tiene nietos, o aún si usted no tiene hijos. Yo espero que durante el sermón usted pueda identificar en dónde entro yo que tengo hijos, en dónde entro yo que tengo nietos, en dónde entro yo que no tengo hijos ni tengo nietos, pero aún así quizás hay una acción que aplique a su vida. Así que si estamos listos para este mensaje, regáleme un fuerte amén. Marcos capítulo 15, ahí es donde nos vamos a enfocar, versículo 21, después nos vamos a brincar a Romanos 16, 13. Voy a utilizar como 4 o 5 pasajes el día de hoy, así que si usted quiere tomar nota de esos pasajes y leerlos en casa, con gusto puede tomar nota de ellos. Marcos capítulo 15, versículo 21, dice lo siguiente: un hombre llamado Simón, que pasaba por allí, pero que era de Cirene, venía del campo justo en ese momento, y los soldados lo obligaron a llevar la cruz ¿de quién? De Jesús. Simón era el padre ¿de quién y quién?
de Alejandro y Rufo. Romanos 16, versículo 13, dice lo siguiente: saluden a Rufo, a quien el Señor eligió para hacer lo suyo, y también a su querida madre, quien ha sido como una madre para mí. ¿Madre para quién? Para Pablo. O sea, no nada más para Rufo, sino también para Pablo. Esta es la palabra de Dios para el pueblo de hoy. Entonces, Simón fue un judío de Cirene. Cirene en el mapa está al norte de África. Y usted se ha de preguntar, pero pastor, ¿cómo es que este hombre que es de África terminó en Jerusalén? Y no solo en Jerusalén, sino terminó en mi Biblia. Y ahora vamos a hablar un sermón de él. Pero lo que pasa es que como judío había fiestas que eran una obligación para los judíos llevarlas a cabo, observarlas, realizarlas, participar de ellas, independientemente en donde tú como judío vivieras. Vivieras en África, vivieras en otra parte de Europa. Cuando llegaba el tiempo de esas fiestas anuales, era tu deber como judío salir de donde tú estabas y venir a Jerusalén. Ese era el caso de esta fiesta a la cual llega Simón de Cirene, la fiesta de la Pascua, que el mes pasado la celebramos. Él vino a celebrar la fiesta de la Pascua, que es la liberación del pueblo de Israel de Egipto, allá con Moisés. Y durante su tiempo en esta festividad, resulta que Simón andaba por el campo y ve que hay una multitud, y al ir ahí se da cuenta que es un hombre que venía cargando una cruz. Y al estar, quiero imaginarme que cuando Simón llegó ahí le salió lo latino. Y dice, ¿qué onda con este? ¿Qué le están haciendo? No, fíjate que lo sentenciaron a muerte. A muerte. Oye, tú, que lo sentenciaron a muerte a él. ¿Cómo se llama él? Se llama Jesús. Jesús. ¿Y qué le va a pasar? No, lo van a clavar allá al Gólgota, le llaman el Gólgota allá. En serio, quiero imaginarme que Simón sabía quién era este hombre llamado Jesús. Al final, resulta que mientras que Simón estaba observando a Jesús pasar, llegan dos soldados y le dice, aquí está, ¡pum!, sobre sus hombros: ayúdale a cargar la cruz a Jesús. Por chismoso. No es cierto. Ayúdale a cargar la cruz a Jesús. Y usted conoce la historia. Simón entonces le ayuda a Jesús a llegar al Gólgota. Llega al Gólgota, crucifican a Jesús, Jesús muere y al tercer día resucita. Y algunos de nosotros pudiéramos olvidarnos de Simón en ese momento y simplemente recordar lo que dice el pasaje de Marcos capítulo 15, que ahí estuvo Simón de Cirene cuando le pidieron ayudar a Jesús. Sin embargo, después de la resurrección, por eso es que la serie se llama Continuará, porque la historia de Simón continuó después de la resurrección. Y después de la resurrección sabemos que los hijos de Simón, Alejandro y Rufo, no tan solo permanecieron o estaban en el camino del Señor, sino que servían en la iglesia. No hay demasiada información bíblica sobre ellos dos, pero si usted va a los artículos históricos y a la historia, usted encuentra poquita información, y poca de la información que se encuentra es que ellos dos fueron piezas claves en la iglesia primitiva. Fueron claves. Si yo tuviera aquí a Simón, yo le diría: Simón, tengo una pregunta para ti. Y a lo mejor esta pregunta no sería la única pregunta que a mí me gustaría hacerle a Simón, sino creo que a todos ustedes les gustaría hacérsela a Simón. ¿Cuántos de ustedes no les gustaría que sus hijos, cuando crecieran, estuvieran en los caminos del Señor? Si tuviéramos a Simón aquí, le diríamos: Simón, pásame la fórmula. ¿Qué les diste? ¿Qué les diste? ¿Qué hiciste para que de jóvenes y adultos permanecieran no solamente en el camino del Señor, sino que estuvieran sirviendo en la iglesia de Jesucristo? Pásanos, Simón, la información. Porque hay algo interesante, que en aquel tiempo Jesús
no era considerado el Salvador ni Dios. Algo hizo este hombre para convencer a sus hijos para que creyeran en él como Salvador. Quiero pensar que una de las cosas que Simón diría sería Proverbios 22:6. Proverbios 22:6, David. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Instruye al niño en su camino. La palabra instruye es bien interesante, porque aquí es donde hago la conexión con el título del sermón. Que el título del sermón es entrenando a nuestra siguiente generación. Porque la palabra instruye, si puedes regresar a esa slide, quiero que vean algo. Porque la palabra instruye significa entrenar. Entonces inclusive en inglés se usa esa palabra, train, entrenar, train. Tiene esa connotación y tiene mucho sentido cuando conocemos en la parte histórica la función de los padres, que se las platico en un momento. Entonces, Simón sin duda que entrenó al niño, y luego cuando dice en su camino, en el original hay una palabra que no va en el español, pero que creo que también es clave, porque en el original diría: entrena al niño en el camino correcto, o en el camino que debería de ir. ¿En qué camino debería de ir, pastor? En el pensamiento hebreo, en la cultura religiosa hebrea, hay dos caminos: el del bien o el del mal, el correcto, el incorrecto, el del sabio o el del necio. Cuando la escritura dice instruye al niño en su camino, se refiere al bueno. Entrénalo. Eso es lo que quiero pensar que Simón me diría a mí. Por eso, como buen judío, quiero pensar que Simón definitivamente entrenó a Alejandro y Rufo en el camino correcto, en el camino del bien, en el camino que deberían andar, en el camino de la fe. Y cuando llegó al punto del camino de la fe, no solamente es de fe sobre Dios de una manera así bastante amplia, sino es de su fe en Jesucristo. Porque a pesar de que Jesús no era considerado Salvador, como lo mencionaba en aquel tiempo, Simón estaba ahí cuando Jesús fue crucificado. Y no me imagino la conversación entre Simón como padre y sus hijos sobre la cena. Hijo, yo estaba ahí, yo le ayudé a Jesús a cargar su cruz, pesaba demasiado, pero nunca voy a olvidar las palabras de Jesús cuando estuvo en la cruz: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Costa Road, hubo algo que Simón experimentó ahí al lado de Jesús, que abrazó la fe en Jesucristo y entonces entrenó a sus hijos como un coach, como un entrenador de gimnasio, en la fe, para que sus hijos eventualmente no solamente permanecieran en la fe, en el camino del Señor, sino que sirvieran en la iglesia de Jesucristo y fueran claves. Pero yo quiero pensar, Simón fue un buen coach. Simón fue un buen trabajador. ¿Estamos aquí? ¿Sabe? Hoy día yo creo que hace falta Simones. Personas que se conviertan en entrenadores para nuestra siguiente generación, para ayudarles a nuestra siguiente generación a ir por el camino correcto, a ir por el camino de Dios. Y si hace falta Simones, es porque hay un Alejandro, es porque hay un Rufo allá afuera que necesita ir y aprender a ir por el camino correcto, por el camino del bien, por el camino sabio. Porque tristemente, cuando miramos nuestra sociedad, cuando miramos el contexto en el cual nuestros hijos están creciendo, nuestros sobrinos o los infantes, los menores, uno dice: wow, qué triste. Porque nuestra siguiente generación está teniendo influencias incorrectas, tomando decisiones incorrectas y yendo por caminos incorrectos. Por eso una buena pregunta a hacernos el día de hoy es detenernos por un momento y decirnos: ¿quién es nuestro Alejandro? ¿Quién es nuestro Rufo? ¿Quién es? ¿Quién es?
Quiero pensar que para la mamá de Rufo, su siguiente generación no nada más fue su hijo o sus hijos, sino aún Pablo, para que Pablo haya dicho, y tu madre que ha sido una madre para mí. ¿Quién es nuestro Alejandro? ¿Quién es nuestro Rufo Costa Road? Quizás es nuestra hija, a lo mejor es nuestro nieto. ¿Cuántos de aquí tienen hijos? La mayoría. ¿Cuántos de aquí tienen nietos? Nietos. Bien. Quizás nuestra siguiente generación son esos nietos. O a lo mejor, si no tenemos hijos todavía, ¿quién es parte de esa siguiente generación? ¿Quién es? ¿Su sobrino que está allá en su país y usted está acá? ¿O esos niños que vienen aquí a la iglesia? ¿O ese adolescente que asiste al grupo de jóvenes acá? ¿Quién es nuestra siguiente generación? A pesar de que yo no tenga hijos, ¿quién es mi siguiente generación? ¿Quién es? Antes de que viniera Emma y Camila a nuestra vida, mi siguiente generación era mi sobrino Ethan. ¿Quién es? ¿Sabe? A muchos de nosotros nos convertimos en Simones para alguien, inclusive cuando decidimos decir sí al bautismo de aquel pequeño, ser como padrinos y madrinas. Algunos de ustedes inclusive en su tiempo aquí en Costa Road dijeron, hey pastor, yo sí quiero ser madrina y padrina de fulanito. Entonces, para todos ustedes, no sé si hay aquí gente, ¿cuántos de los que están aquí son padrinos o madrinas de algún niño que fue bautizado? Vea, cuando ustedes tomaron esa decisión, sobre todo aquí en Costa Road, yo me acuerdo que yo los pasé a ustedes y les dije, padres y padrinos o madrinas, delante de Dios y de esta congregación, se comprometen a darles a estas criaturas las primeras enseñanzas y ejemplo de la fe cristiana y a vivir delante de ellas de acuerdo al evangelio, de tal manera que crezcan en la vida cristiana, que sean instruidas es la palabra, entrenadas en las sagradas escrituras y que sean enseñadas a asistir reverentemente al culto público de Dios. Y dije, de ser así, responden con un fuerte sí lo haré. Y ellos dijeron, sí lo haré. Después dije, ahora, además de ese voto de arriba, a los padrinos se comprometen a ayudar a los padres de la criatura a llevar a cabo sus deberes de instrucción y de ejemplo en la práctica de la fe cristiana. De ser así, responden, sí lo haré. He tenido en todos estos años de ministerio uno que otro que cuando les doy la clase de bautismo y voy sobre los votos del padrino y de la madrina, al final me dicen, pastor, yo creo que no estoy listo. Es que no es una tradición, no lo hacemos solo porque qué bonito estar ahí al lado del niño, no, es un compromiso. Es un compromiso. Por eso hace falta Simones en nuestra sociedad. Si personas que entrenen a nuestra siguiente generación en el camino correcto, en el camino del Señor, en las cosas del bien. Hace falta que Simones se levanten y busquen a su Rufo, a su Alejandro, para ir por el camino que deberían de ir. Porque si nosotros no los entrenamos, si nosotros no los instruimos, si nosotros no hacemos nuestra parte, alguien más lo va a hacer por nosotros y no hay garantía de que ellos los dirijan por el camino correcto. Entonces no me venga 10 años después a quejarse de que ha perdido a su hijo. Confession time. En mi otra iglesia me dolía mucho el corazón. Tuve la oportunidad, estuve 15 años como pastor. Así que pude ver a ese pequeño de 10 años convertirse en todo un joven de 25. Y yo sabía, porque tenemos pequeños o adolescentes que cuando usted los conoce dice, ay, este chico niño necesita mucha oración. Y con el paso del tiempo uno se pregunta, ¿necesita oración? O quien necesita oración es más bien el adulto que no sabe qué es lo que está haciendo con el niño o con el adolescente.
Como padre, ahora yo veo muchos de mis errores y muchas de las cosas que uno tiene que como que regresar y decir, oh, tengo que como que recomponer eso porque no fue la manera correcta. Pero en la otra iglesia me acuerdo múltiples ocasiones en que teníamos junta de padres y les decíamos a los papás, porque venían a quejarse, pastor, mi hijo no está cambiando. Al principio yo como pastor inmaduro y muy nuevo en esto, le decía, lo siento mucho, vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo, padre, te prometo que vamos a dar, no el 100, vamos a dar el 200. Pastor, no está cambiando, pastor. Lo siento, y ya yo me metía con las maestras de escuela dominical, ¿qué están haciendo? ¿Por qué no está cambiando este niño? Después yo dije, espérame tantito, es que este es un asunto, un convenio, en donde después si los padres o los abuelos o el círculo de ese pequeño no hace su parte, el niño no va a crecer, porque en la iglesia lo tienen nada más 1 hora y media. La mayor parte del tiempo lo pasan en la escuela y mucha de la otra parte dormidos en casa. Muy poquito tiempo lo pasan realmente despiertos interactuando con los padres. Entonces tenemos una gran tarea. Entonces Costa Road, ¿quién es nuestro Alejandro? ¿Quién es nuestro Rufo? Simón sabía quién era su Alejandro y su Rufo, y creo yo que hizo un trabajo excelente de entrenarlos, porque estudiosos dicen que en el tiempo de hebreo, en el tiempo del Antiguo Testamento, la cultura, y del Nuevo Testamento, la cultura judía era que los padres tenían la obligación de entrenar a los hijos a muy temprana edad. Y no solamente los padres, escuchen esto, sino los maestros. Ni siquiera eran sus hijos, pero los maestros judíos, cuando les daban clase, les enseñaban de la fe. Y no solamente los maestros, sino la comunidad judía, hebrea, tenía como trabajo ayudarle a ese pequeño a entender lo que era ir por el camino correcto. El niño entonces crecía con gente que le ayudaba a conocer que había un solo camino y evitar ir al otro. No nada más venía de papá, venía del maestro y venía también de aquel vecino. Y juntos trataban de enseñarle la Torá, que es el Antiguo Testamento para nosotros, en donde vienen las leyes y los principios a seguir. Entonces era obligación del padre instruir, entrenar al hijo a ir por el camino correcto a través de la Torá. Ojo con esto, a través de sus palabras y a través de su ejemplo. Dos pasajes que hablan de esto es el siguiente: Deuteronomio 6, versículo del 6 al 7, dice lo siguiente: debes comprometerte con todo tu ser, ¿a qué? A cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Presten atención a esas últimas palabras. ¿Qué palabras tan importantes? Imaginen la cantidad de información que nuestra siguiente generación va a recibir cuando nosotros como adultos entablemos conversaciones con ellos sobre esos mandatos del Señor, sobre esas historias de fe. Cuando estén ellos en nuestra casa, cuando estén en el camino, cuando se vayan a acostar y cuando se levanten. Muchos de nuestros niños se acuestan y se levantan con el teléfono, right? Entonces, ¿qué influencia tan grande sería seguir Deuteronomio 6:7? Ahora, Salmo 78, 4 a 6 dice lo siguiente, y este es más que nada para todos nosotros, tengamos hijos o no tengamos hijos. Dice: no les ocultaremos estas verdades a nuestros hijos. A la próxima generación les contaremos de las gloriosas obras del Señor, de su poder y de sus imponentes maravillas. Pues emitió sus leyes a Jacob, entregó sus enseñanzas a Israel. Les ordenó a nuestros antepasados que se las enseñaran a sus hijos, para que la siguiente generación las conociera, incluso los niños que aún no habían nacido, para que ellos a su vez, los que aún no han nacido, cuando nazcan, se las enseñen a sus propios
hijos. ¡Wow! ¡Qué compromiso! ¿No es cierto? Es un compromiso generacional de pasar la fe a mi siguiente generación. Empieza conmigo como núcleo de familia, después involucra a otros que no necesariamente son parte de mi familia, pero son parte de la comunidad. Y juntos nos aseguramos que la siguiente generación conozca las obras maravillosas del Señor para que entonces las pueda compartir con su siguiente generación. Está heavy esto, ¿no? Está pesado. ¿Qué es lo que estamos entonces transmitiendo a nuestra siguiente generación? ¿Qué es? Pues si nos vamos al contexto, la prioridad que debería de haber es transmitir de generación a generación la fe. Pero a veces el tiempo pasa. A veces el tiempo se va tan rápido, para cuando menos lo piense, usted dice, ¿cómo? Si tenía a mi bebé aquí cargado y ahorita ya le estoy haciendo la quinceañera. Eso es lo que dice, ¿no? Para cuando tú estás enfadado de que, ay, ya quiero que se calle porque nada más está hable y hable y hable, más o menos lo pienses, ya están fuera de tu casa creando su propia familia. ¿Qué es lo que estamos haciendo con nuestro tiempo? ¿Qué es lo que estamos invirtiendo en nuestra siguiente generación? El tiempo el Señor nos lo ha regalado para que podamos invertirlo en nuestra siguiente generación. ¿Y qué es lo que estamos transmitiéndole a esta generación a través del tiempo que el Señor nos está regalando? Creo que es una excelente pregunta que podamos nosotros hacernos en esta hora. Simón entonces, como buen judío, pudo hacer algo con sus hijos, entrenarlos por el camino correcto a través de la Torá, a través de sus palabras y a través de su ejemplo. ¿Estamos aquí? Por eso, Costa Road, ¿cuántos de nosotros no creemos que nuestra siguiente generación vaya por el camino correcto? ¿Cuántos de nosotros no queremos que nuestros hijos, que nuestros nietos, que nuestros niños, adolescentes, jóvenes estén en los caminos del Señor? Entonces seamos un Simón para ellos. Seamos un Simón para ellos. Muchas veces creemos que nuestra siguiente generación vaya por el camino correcto, pero a veces llegamos a la conclusión, pastor, de que mis palabras y mi ejemplo no es congruente con lo que dice la Escritura o con los estándares de Dios para mí. Por lo tanto, dejé de ser una influencia espiritual para ellos. Por eso nuestra siguiente generación muchas veces no está en los caminos del Señor, no está haciendo las cosas correctas porque les ha faltado un Simón en sus vidas. No es que ellos quieran ir por el camino incorrecto, es simplemente que no hubo alguien que les ayudó a realmente entender y a entrenarlos en ir por el camino del bien. Por eso, si queremos ver el día de hoy, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros sobrinos, a nuestra siguiente generación en el camino del bien, en el camino correcto, como hombres y mujeres de bien que amen al Señor, alguien tiene que levantarse en la iglesia, en la familia y en nuestra sociedad que diga: yo voy a ser ese Simón para mi generación. No me importa el tiempo que tenga que invertir, yo quiero ver una nueva generación levantándose, que alabe y que honre a Dios donde quiera que estén en cada año de su vida. Habrá más de un Simón que se levante en este auditorio o en vivo el día de hoy. Tenemos la oportunidad de poder hacerlo. Usted no sabe el impacto que crea. Un impacto increíble. Muchos de la gente que termina en la cárcel, son estadísticas, terminan en la cárcel porque no tuvieron a su alrededor un Simón en su vida o Simones en su vida. Hoy día en nuestra sociedad, nuestros pequeños, mire, yo a veces tengo que hablar con mi niña de 4 años, de 7 años. Le digo: mami, ¿de dónde aprendiste esa palabra? De la escuela. Espérame. Y está en una escuela privada cristiana.
Dije, mami, mira, esa palabra está bien. Vivimos en una sociedad donde literalmente ser Simones para nuestra nueva generación, nuestra siguiente generación, va a salvarlos de muchos errores. De muchos errores. Jóvenes que están aquí, no quiero que levanten la mano, pero si hay jóvenes y adolescentes, tienes que saber algo, que como adultos tratamos de hacer nuestro mejor esfuerzo por ayudarte, pero a veces sin saber lo hacemos incorrectamente, porque emulamos la manera en que papá y mamá me enseñaron a mí, y muchas veces eso no significa que sea la manera correcta, es como nosotros sabíamos. Pero eso no significa que papá y mamá no te amen y que no se preocupen de ti, porque detrás de ese regaño, detrás de ese no puedes ir, no puedes hacer esto, detrás de esa negación hay un amor que quieren evitarte que vayas por el camino incorrecto y que sufras y que te duela y que termines con consecuencias que pudiste haber evitado. Confession time. Crecí en un hogar cristiano. Mi abuela se entregó a Cristo de parte de mi mamá. Mis abuelos de parte de mi papá nacieron en un hogar cristiano. Mi bisabuelo era pastor. Eso significa que mis papás se conocieron literalmente en un servicio de jóvenes, yendo a la iglesia, y se casaron. Y cuando nosotros aparecimos en sus vidas, hubo algo que yo me acuerdo creciendo, que vecinas escuchaba. A veces hay niños que nos hacemos como que no estamos escuchando la conversación de los adultos, pero sí la estamos escuchando. ¿Conoce uno de ellos? Entonces yo me acuerdo en múltiples ocasiones que yo escuchaba las conversaciones de mi mamá con alguna vecina o vecinas con mis papás, y me acuerdo muy bien estas frases que decían: Elisa, ¿y cómo le hiciste para que tus hijos salieran bien? De niños, de adolescentes, la misma pregunta, de jóvenes, la misma pregunta. Y para mí Costa Road es una gran labor, porque quiere decir que no tengo yo motivo para yo ir por el camino correcto, porque por lo que hicieron mis padres durante mi crecimiento. Me acuerdo múltiples ocasiones en donde mamá me hablaba sobre identidad, pero una identidad no según el mundo, no según necesariamente la escuela, sino según Dios. Hijito, no podemos hacer eso. No puedes hacer eso, porque eso no hace un hijo de Dios. Y si tú eres un hijo de Dios, lo que es normal para ellos no debería ser normal para ti. Y uno se fastidia de esas palabras, pero poco a poco empiezan a entrar en razón y decir: oh, yo no puedo hacer esto porque no va conmigo, no me representa. Que cuando uno llega a la adolescencia tiene unas bases de identidad bien claves, bien claras, por lo que hicieron los padres. Y creciendo, yo me acuerdo muchas ocasiones en que nos sentábamos en la sala y decía mi papá, devocional familiar. Entonces nos sentábamos ahí los tres hermanos, y lo que significaba eso era que íbamos a abrir la Biblia, íbamos a leer un pasaje y íbamos a orar juntos. Y conforme íbamos creciendo se hacía más como que raro y extraño como adolescentes. Pero de tanto que se hace, lo anormal se vuelve normal. Y creo que esto es lo clave. Lo que es anormal para el mundo debería ser normal para nosotros, y viceversa. Eso es lo que cuando uno no hace su parte se vuelve anormal. Y dice, sí, cierto, lo que dice el mundo es anormal, que pase tiempo con papá y mamá en ese tipo de cosas. Crecimos con eso. Después el abuelo dijo: quiero que empezamos a hacer tiempos de oración en la casa. Mire, de parte de papá es una familia muy grande, creo que son como 11 tíos. Súmele a cada tío mínimo 3 hijos. Ahí el abuelo tenía toda una iglesia cuando nos reuníamos.
Y yo recuerdo que hacía tiempos de oración el abuelo. Y era bien chistoso, bien chistoso, porque de pronto nosotros pensábamos, no va a ser algo tranquilo, el abuelo, la abuela, y vamos a orar juntos como lo hacemos en casa. No, de repente llegaba el tío con nosotros, 5 primos, después la tía con nosotros, y cuando menos pensábamos, toda la sala del abuelo estaba llena de tíos, primos, y un montón de gente. Y ok, decía el abuelo, así vamos a orar, pero antes de orar vamos a cantar. Y yo, ¿cómo que vamos a cantar? Salía el tío con la guitarra, y empezaba a cantar, ¿no? Y empezaba a cantar y a dirigir el canto con todos. Después una tía decía, permítame, antes de que oremos, quiero dar una palabra, siéntese todo el mundo. Y soltaba una predicación la tía. Y después de la predicación empezamos a orar. Y creciendo con este tipo de devocionales, ese tiempo de oración, empiezan a hacérsele uno normal crecer con este tema de la fe. Y aunque a lo mejor no lo sabían lo que estaban haciendo ellos 100%, lo que sí estaban haciendo es transferirnos experiencias de fe que eran anormales al principio y se tornaron en algo normal para nosotros. Ver a mis padres ser los primeros a llegar a la iglesia sin ser pastores y ser los últimos en irse era normal al principio. Y después dije, bueno, papá y mamá están ayudando acá a la hermana, que no sé qué le está pasando. Una hora después del servicio, allá afuera nosotros jugando con la pelota, porque papá y mamá limpiando el templo, y no eran pastores. Pero ver a papá y mamá ayudar, servir, y después uno tener que ir y decir, hijos, ayúdanos porque ahora nos toca limpiar el templo. Y ahí anda David y los hermanos limpiando el baño, dejándolo más eso de lo que estaba, yo creo. Experiencias de fe. Experiencias de fe. ¿Estamos aquí? Mire, si usted no creció siendo entrenado por sus padres, siendo entrenado por sus tíos, por sus abuelos, eso no quiere decir que usted no pueda ser un Simón para su generación. Si usted no tiene hijos, eso no quiere decir que usted no pueda ser un Simón para su generación. Hoy día nosotros podemos hacer ese cambio. Hoy día nosotros podemos ser ese Simón, haya sido entrenado por alguien antes o no. El día de hoy yo lo puedo hacer. Yo lo puedo hacer. Por eso hay 3 ejemplos con los que quiero cerrar el día de hoy. Número 1, al salir usted el día de hoy les van a entregar este papelito, que es una guía para un devocional familiar. Es una guía para un devocional familiar. Si usted dice, yo no sé cómo hacer un devocional familiar, al salir le van a dar esta guía. Tómele una foto para que no se la pierda, no se le pierda. Y ahora lo que sigue es que ocurra, hacer que ocurra. Que haga el espacio de tiempo en su casa o con sus sobrinos o con aquellas personas que son parte de su vida y que representan la primera generación. Número 2. 3 maneras de entrenar a nuestra siguiente generación a través del sermón, como le hacían los judíos, a través de la Biblia, de las Escrituras. La importancia de que, así como los niños se memorizan las tablas de multiplicar, o se tienen que memorizar ciertas fechas, ayudar a nuestros hijos, a nuestros adolescentes a memorizar la Escritura, las historias, los mandamientos. Número 2, que de nosotros como adultos salga más vocabulario que incluya a Dios y cosas de la fe. Tan importante. Al principio, créame, si esto no es normal para usted, va a ser raro, va a ser extraño. Que se ve bien raro hablar de Dios aquí con mi hijo. O sea, se siente extraño hablar tantas cosas de fe, pero es parte del cambio. Y número 3, que podamos demostrar con nuestras acciones y nuestro ejemplo nuestra fe. Y creo que esa es la parte más difícil a veces de hacer. Porque es importante decirle a nuestro hijo, hey, tienes que amar a tu prójimo, y que mi hijo lo escuche. Otra cosa es que mi hijo me vea cómo yo amo a mi prójimo cuando voy por el 635 y el 75 en pleno tráfico. ¿Verdad? Y que el de al lado se me mete, no pone la luz. Entonces es tan importante que podamos demostrar con nuestro ejemplo lo que estamos diciendo con nuestras palabras y lo que nuestra siguiente generación está encontrando en la Biblia sobre cómo ser y estar en el camino correcto. Y número 3, invirtiendo en los ministerios de niños
y de jóvenes de la iglesia Costa Road. Amén. El día de hoy lanzamos una tercera clase de niños. Tenemos dos clases de bebés, porque nos gusta tener bebés, ¿verdad? En la iglesia. Tenemos dos clases de bebés y luego tenemos dos clases de primaria, y acabamos de lanzar el día de hoy una tercera clase, porque niños están llegando y gloria a Dios por eso. Pero eso significa que necesitamos más Simones que puedan ayudar en esas clases que se están abriendo. Necesitamos mujeres, hombres que puedan decir: hoy quiero invertir en la siguiente generación de niños. Pero también el día de hoy voy a tener una junta, el pastor Javier y yo vamos a tener una junta sobre jóvenes 180. Y vamos a compartir con ustedes la visión que tenemos para el ministerio juvenil aquí en Costa Road. Y es una visión bastante integral que prefiero no decirles, mejor hagan planes. Hoy, después del servicio, vayan al salón B6 y ahí vamos a tener nosotros dos la junta con ustedes y vamos a hablarles sobre jóvenes 180. Y parte de eso es precisamente proveer espacios en donde nosotros como adultos podamos invertir en nuestra siguiente generación, en nuestros niños, en nuestros jóvenes. Yo le puedo contar con todos mis dedos los maestros de escuela dominical que tenía creciendo y qué tan importantes fueron ellos. La hermana Amelia, la hermana Eva, aún los que se hacían como que muy difíciles para mí en la iglesia, que no los quiero mencionar, pero que Dios utilizó para mi formación espiritual. Así que aún en Jóvenes 180 vamos a requerir de personas que se levanten y digan: yo quiero ayudar, yo quiero servir. Así que Simones no tienen que preparar una gran clase de escuela dominical. Simones no tienen que tener un título de pastor o de teólogo para invertir en su siguiente generación. No lo necesitan. No necesitan tener cierta cantidad de años en la iglesia para entrenar a su Alejandro o a su Rufo. Estos tres ejemplos que compartí son tan sencillos. Cuando rodeamos a nuestros Alejandro, a nuestro Rufo, a nuestra siguiente generación de Simones, hay esperanza para que nuestra siguiente generación vaya por el camino correcto, y hay esperanza para nuestra siguiente generación. Pero para que esa esperanza pueda ocurrir, deben de levantarse Simones dentro de nuestra iglesia, Simones dentro de nuestra familia, Simones dentro de nuestra sociedad, que digan: yo ya no más voy a perder el tiempo, voy a empezar a comprometerme con el Señor, de poder poner atención a cómo me comporto, a hacer cambios en mi vida, a empezar a utilizar bien mi vocabulario, a empezar a meterme bien con la palabra y empezar a hacer un cambio en mi vida para poder entonces hacerla en la generación que viene. Y de esa manera la esperanza para este mundo va a ser más visible. Es no esperar a que la escuela haga ese cambio, es no esperar a que el gobierno haga ese cambio. Es un compromiso que usted y yo podemos hacer y está en función de nosotros. Nuestra siguiente generación no puede sola. No puede sola. Me necesita. Mire, hoy fui a la clase de los niños mientras estaban los de fundamentos. Se me quebró el corazón cuando vi a Emma, a la niña de Anabel y a la niña de Jorman. Y entro al salón para decirle a Ángel y a Evelyn: ¿cómo está? ¿Está todo bien? Y cuando yo entro, se levantan, ¿no es cierto? Esta niña dice: pastor, no te vayas. Y yo: ay, mamita, tengo que ir a prepararme para la junta que viene. Esa es la imagen de nuestra siguiente generación. No te vayas, te necesito. No me sueltes, no me dejes solo. Esa imagen para mí significa: man, y de eso voy a predicar esta tarde. Pero a veces no lo entendemos, porque ya somos adultos. Pero nuestra siguiente generación, Costa Road, los necesita, aquí y fuera de aquí. Sean mis hijos o no sean mis hijos, me necesitan.
por eso hoy día quiero invitarle a que se ponga sobre sus pies.